En la aventura del día de hoy nos transportamos a nada más y nada menos que a mi San Miguel del Padrón y estamos aquí de regreso a petición de muchos de ustedes que me han pedido en la parte de los comentarios que venga a documentar barrios en específico, como es el caso de Juanelo, que es donde nos encontramos ahora. Y comenzamos nuestro recorrido en un parque bien reconocido de acá de la localidad, que es el Parque de los Chivos. Saben que a lo largo de muchos contenidos que hemos tenido la oportunidad de documentar en todo este tiempo, los parques se han vuelto completamente mis aliados cuando quiero encontrar un sitio tranquilo para transmitirles alguna idea. Este parque prácticamente ocupa casi toda una manzana y alrededor de ellos, aparte de que es un parque con servicio de Wi-Fi, tiene varios establecimientos que el cubano frecuenta mucho, como por ejemplo este gimnasio que ven acá, que está en un segundo piso. La parte de abajo es un bar nocturno y ahora sí vamos a adentrarnos entre las calles de esta barriada tan reconocida del municipio de San Miguel, que es Juanelos. Estamos aquí en la calle Matos y saben que para que se ubiquen, estos lugares no son los que uno acostumbra a crear contenido. Pongo un mapa para que más o menos se percaten y sepan dónde estamos caminando. Cabe destacar que este barrio de Juanelo se encuentra muy cerca de lo que es la Virgen del Camino, lugar bastante reconocido de San Miguel del Padrón que hemos documentado meses atrás. O sea que básicamente la barriada de Juanelo es barrio adentro, desde las mismas calles de la Virgen del Camino. Ahora mismo voy a salir a la calzada para ver si sigue funcionando el museo de la localidad en búsqueda de datos históricos de este barrio. La familia viene afuera, sí, vienen ahora el año que viene. Ahora andamos caminando la calle Rita, saliendo prácticamente del museo de la localidad en búsqueda de información interesante para encontrar. Vamos a ver si damos con algunos sitios que me parecieron curiosos mostrarles de Juanelo.
Y me gustaría decir desde mi apreciación muy personal que en Juanelo juega un papel fundamental todos estos pasajes que se comunican. También forma parte de edificaciones y arquitectura de la década de los 40 y los 50, porque he visto edificios que datan del año 1944, por ejemplo. Y entre los sitios de interés que quería mostrarles de Juanelo, nos encontramos con esta casa de la espiritualidad de San José. Estuve averiguando los horarios a ver si estaba abierta. Y aquí ven estos carteles que dice que hacen turnos para bautizo en la Rosalía, que es otra parte de aquí de San Miguel del Padrón. Y también la misa, que también la pasaron para la Rosalía. Y la entrada que es por el portón, que es esta campana aquí. Estuve indagando para ver si funcionaba y sí, pensaba que era un lugar de estos tantos que siempre está cerrado en la ciudad y no, está prestando servicios. Y como dato curioso averigüé y me estuvieron contando varias personas que en el ayer esta casa fue uno de los tantos reconocidos babalaos con los que contaba Cuba. Y como se pueden dar cuenta es una edificación bastante abarcadora. Frente por frente a la Casa de la Espiritualidad tenemos este centro educacional llamado Goticas de Miel, que quise documentarlo por si a alguna persona le causa nostalgia este sitio. No sé si será un círculo, que me parece que lo es, o una primaria. No, pero no. Esos son. Al final tú te vas a tener que rebuscar con tu sabes. Problema es. Agua. Miren, quería mostrarles esta pequeña capillita que hay aquí en la localidad de Juanelo, dedicada exclusivamente, más bien, a San Lázaro, como pueden estar viendo ahora en pantalla. Y era un sitio que también quería documentarles pasando por aquí.
Ahora nos corresponde movernos a otra barriada del municipio de San Miguel del Padrón. Acompáñenme a tomar un taxi para movernos a ese lugar en específico. Lo que se salvó que yo no estaba encargando por el aceite y el... Oye, Claudia, vamos a inventar un poco. Diezmero. Buenas tardes. Así llegamos al Diezmero, un barrio de San Miguel que hemos tenido la oportunidad de documentar en otras ocasiones, pero por tramos. Y ahora a continuación vamos a tratar de explorarlo un poco más en este video. ¿Qué decirles del Diezmero? Primero que nada, me atrevo a decir que es uno de los barrios más comerciales que tiene el municipio de San Miguel, junto con la Virgen del Camino y la Cuevita. Aquí, yo como sanmiguelino, cada vez que necesito algo, si no lo encuentro en uno de estos tres sitios, va a ser imposible conseguirlo dentro del mismo municipio. Aquí ven un restaurante bar muy reconocido del Diezmero, que es La Fontini. Y ahora vamos a explorar un poco más lo que se conoce como la garita del Diezmero. Ah, él es tu casa. ¿Cuál es tu casa? Déjenme decirles que si hay algo que me encantaba en el ayer de venir al Diezmero, era venir a esta guarapera a tomarme un vaso. Gracias. Y al lado de esa guarapera se encontraba este centro agropecuario que sin dudas era uno de los mejores con los que contaba el Diezmero. Y aquí nos encontramos con este centro denominado Ditú. Aburrido yo de explicarles qué es y de decirles y documentarles a lo largo de los recorridos cada vez que nos encontramos con uno de ellos completamente abandonado y quedado en el olvido. Y muy cerca de ella se encuentra esta feria que ustedes saben que hemos documentado muchísimo en el canal, donde se encuentran los TCP o trabajadores por cuenta propia vendiendo sus productos. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí. También cerca de esta parada se encontraba un centro comercial muy reconocido y bien visitado por el sanmiguelino, que creo que la mayoría de sus instalaciones ahora son tiendas en moneda libremente convertible. Y lo que más me gustaba de estas tiendas es que si querías moverte a otra parte del Diezmero, por la parte trasera podías atravesar, como estoy haciendo ahora mismo. Pensé que esto estaba cerrado y ya se sale a otra zona de la barriada.
que de hecho era en esta zona donde se encontraban todos estos trabajadores por cuenta propia y al parecer se mudaron para esa instalación que les acabo de mostrar, porque esa construcción no lleva mucho tiempo ahí. Ay, Luis. Y cosas de cubanos, cuando vayas caminando por ahí y te encuentres, déjame ver si se los muestro de otra manera para que entiendan. Todo este fluido de agua así botándose, como dice el cubano, es porque en la localidad entró agua, o más bien es una señal para saber que es día de agua. Como vieron anteriormente, el Diezmero no escapa de esa realidad de tener varias entrecalles, ser un barrio bastante amplio, entonces tratamos de ir por la calle, digamos, más concurrida y más transitada por el cubano. Me dijeron que no, que había aquí la... Me lo cobrado. Miren, en esta parte del Diezmero sí hay una edificación que me llama la atención, es esta que les estoy mostrando ahora mismo. Déjenme la parte de los comentarios que ustedes creen al respecto, porque aparte de la construcción, que es algo bastante llamativo, se pueden haber percatado y haberse dado cuenta que es una casa o una construcción bastante antigua, entre tantas que uno se encuentra por ahí caminando por La Habana. Y como ven, es una de esas calles o uno de esos barrios donde no hay sombra en ningún lado, que de hecho ahora me estoy fijando y gradualmente se fueron incrementando en calles principales como esta, por donde estoy transitando ahora, que forma parte del Diezmero, lo que es como tal las motos eléctricas, los bicitaxis, cosas que en partes o en zonas como San Miguel del Padrón hace unos cuantos años atrás no se veía. Vamos a salir de la parte céntrica del Diezmero y adentrarnos barrio adentro. Ya nada más las condiciones en las cuales se encuentran las calles hablan por sí solas. ¡Al fregadero! El administrador dijo, no, los chamacos Y caminando por el Diezmero, miren qué curioso esta edificación, bien parecida con este torreón a la que vimos en Juanelo. Por tanto, debe ser algo relacionado con una iglesia. Vamos a ver exactamente. Hay un cartel que habla de los bautizos y toda la cuestión. Y me causa curiosidad porque es básicamente como que la misma construcción, solo que en esta falta la campana en el tope del torreón. Que persona que sea conocedora del Diezmero, no logré alcanzar el nombre exacto de esta iglesia que comenta de abajo.
sorbeto de chocolate a 90. A 90 mi sorbeto de chocolate. ¿Está cambiado de 20? Pegaste, siendo conmigo de él. Puede preguntar, puede probártela. Si hacíamos contenido por San Miguel del Padrón, sin dudas, un sitio que no podía dejar de documentar en esta ocasión, que ustedes me han pedido muchísimo que visitara, es La Cuevita. Esta es una de las zonas comerciales más visitadas y conocidas del país, que se ubica en este municipio, en La Habana. A modo de dato histórico les cuento que en los años 1940 el barrio San Juan de los Pinos adopta de manera coloquial el apodo de La Cuevita, precisamente por la precariedad de las viviendas, la presencia de aguas bañales y áreas boscosas que daban una imagen de marginalidad. Posteriormente, en 1956 pasa a llamarse Monterrey y en la década de 1990 surge de manera progresiva La Candonga como un mercado negro en la calle Segunda, donde también se encuentra el antiguo cine Yaití, punto de referencia en la zona. Muchos de los vecinos empezaron a trabajar de manera artesanal el plástico y el aluminio para luego, junto con muchos otros vendedores que se fueron sumando, comercializar piezas de bisutería, artículos para el hogar, juguetes, equipos electrodomésticos, ropa, elementos para la construcción y alimentos. La reinauguración de la Feria de Monterrey en la calzada de San Miguel hace 5 años marcó un punto de inflexión en la vida comercial de reparto. Con alrededor de 240 puestos de venta, esta feria se convirtió en un punto ordenado para los cuentapropistas. Los vendedores de la calle Segunda se trasladaron a los pasillos de la feria, la entrada principal y sus alrededores, específicamente entre las calles 106 y 110, con la calle 108 concentrando la mayor cantidad de vendedores. El ambiente de la zona es bullicioso y vibrante, con la constante competencia entre los que gritan. La feria tiene un horario entre 7 de la mañana y 3 de la tarde. Su vitalidad es palpable en la gran cantidad de personas que la visitan diariamente, incluyendo compradores de otras provincias como Pinar del Río, Villa Clara, Camagüey, Santi Espíritus y Ciego de Ávila, que llegan en ómnibus o camiones arrendados para abastecerse de grandes cantidades de productos. La demanda de espacio para guardar la mercancía durante corto tiempo de los visitantes del interior del país ha impulsado a muchos residentes a rentar parte de sus casas como guardabolsos, mientras que los triciclos eléctricos se han convertido en el medio de transporte ideal para mover los maletines hasta los puntos de recogida.
esta manera, cerca de una de las calles principales, terminamos nuestro recorrido por mi queridísimo San Miguel del Padrón. Espero que les haya gustado y como dato curioso les digo que escogimos un día bastante, pero bastante soleado para crearles este video. Pienso que se hayan dado cuenta un poco de cómo se encuentran las temperaturas aquí en Cuba. Es algo que no me canso de reiterar. Así que nada, espero que les haya gustado el recorrido. Como siempre, apoyen el video y el contenido dejando un me gusta, compartiendo el video con amigos y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.